Así como a diario necesitamos alimentar nuestro cuerpo, es necesario que a diario vamos al rollo de la palabra y demos alimento a nuestro espíritu. Te invito a que juntos comamos del rollo, a que nos alimentemos de la palabra. Bienvenidos. Muy buenos días. Hoy, en el día 235, leeremos los capítulos 5, 6, 7 y 8 del libro de Ezequiel. Comencemos. Y tú, hijo de hombre, tómate un cuchillo agudo, toma una navaja de barbero y hazla pasar sobre tu cabeza y tu barba. Toma después una balanza de pesar y divide los cabellos. Una tercera parte quemarás a fuego en medio de la ciudad cuando se cumplan los días del asedio, y tomarás una tercera parte y la cortarás con espada alrededor de la ciudad, y una tercera parte esparcirás al viento, y yo desenvainaré espada en pos de ellos. Tomarás también de allí unos pocos en número y los atarás en la falda de tu manto. Y tomarás otra vez de ellos y los echarás en medio del fuego, y en el fuego los quemarás. De allí saldrá el fuego a toda la casa de Israel. Así ha dicho Jehová el Señor. Esta es Jerusalén, la puse en medio de las naciones y de las tierras alrededor de ella. Y ella cambió mis decretos y mis ordenanzas en impiedad, más que las naciones y más que las tierras que están alrededor de ella, porque desecharon mis decretos y mis mandamientos y no anduvieron en ellos. Por tanto, así ha dicho Jehová: por haberos multiplicado más que las naciones que están alrededor, de vosotros, no habéis andado en mis mandamientos, ni habéis guardado mis leyes, ni aun según las leyes de las naciones que están alrededor de vosotros habéis andado. Así pues, ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo estoy contra ti, sí, yo, y haré juicios en medio de ti ante los ojos de las naciones, y haré en ti lo que nunca hice, ni jamás haré cosa semejante a causa de todas tus abominaciones. Por eso los padres comerán a los hijos en medio de ti, y los hijos comerán a sus padres, y haré en ti juicios, y esparciré a todos los vientos todo lo que quedare de ti. Por tanto, vivo yo, dice Jehová el Señor, ciertamente por haber profanado mi santuario con todas tus abominaciones, te quebrantaré yo también. Mi ojo no perdonará, ni tampoco tendré yo misericordia. Una tercera parte de ti morirá de pestilencia y será consumida de hambre en medio de ti. Y una tercera parte caerá en espada alrededor de ti, y una tercera parte esparciré a todos los vientos, y tras ellos desvainaré espada. Y se cumplirá mi furor, y saciaré en ellos mi enojo, y tomaré satisfacción, y sabrán que yo Jehová he hablado en mi celo, cuando cumplan ellos mi enojo. Y te convertiré en soledad y en oprobio entre las naciones que están alrededor de ti, a los ojos de todo transeúnte. Y serás oprobio y escarnio y escarmiento y espanto a las naciones que están alrededor de ti, cuando yo haga en ti juicios con furor e indignación, y en reprensiones de ira, yo Jehová he hablado. Cuando arroje yo sobre ellos las perniciosas saetas del hambre, que serán para destrucción, las cuales enviaré para destruiros. Entonces aumentaré el hambre sobre vosotros, y quebrantaré entre vosotros el sustento del pan. Enviaré pues sobre vosotros hambre y bestias feroces que te destruyan, y pestilencia y sangre pasarán por en medio de ti, y enviaré sobre ti espada. Yo Jehová he hablado. Ahora leeremos el capítulo 6. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, pon tu rostro hacia los montes de Israel y profetiza contra ellos. Y dirás: montes de Israel, oíd palabra de Jehová el Señor.
Así ha dicho Jehová el Señor a los montes y a los collados, a los arroyos y a los valles. He aquí que yo haré venir sobre vosotros espada y destruiré vuestros lugares altos. Vuestros altares serán asolados y vuestras imágenes del sol serán quebradas, y haré que caigan vuestros muertos delante de vuestros ídolos, y pondré los cuerpos muertos de los hijos de Israel delante de sus ídolos, y vuestros huesos esparciré en derredor de vuestros altares. Donde quiera que habitéis serán desiertas las ciudades, y los lugares altos serán asolados, para que sean asolados y se hagan desiertos vuestros altares, y vuestros ídolos serán quebrados y acabarán. Vuestras imágenes del sol serán destruidas y vuestras obras serán deshechas. Y los muertos caerán en medio de vosotros, y sabráis que yo soy Jehová. Mas dejaré un resto, de modo que tengáis entre las naciones algunos que escapen de la espada cuando seáis esparcidos por las tierras. Y los que de vosotros escaparen se acordarán de mí entre las naciones en las cuales serán cautivos, porque yo me quebranté a causa de su corazón fornicario que se apartó de mí, y a causa de sus ojos que fornicaron tras sus ídolos, y se avergonzaron de sí mismos a causa de los males que hicieron en todas sus abominaciones. Y sabrán que yo soy Jehová. No en vano dije que les había de hacer este mal. Así ha dicho Jehová el Señor: palmotea con tus manos y golpea con tu pie y di: ay, por todas las grandes abominaciones de la casa de Israel, porque con espada y con hambre y con pestilencia caerán. El que esté lejos morirá de pestilencia, el que esté cerca caerá a espada, y el que quede y sea asediado morirá de hambre. Así cumpliré en ellos mi enojo. Y sabréis que yo soy Jehová cuando sus muertos estén en medio de sus ídolos, en derredor de sus altares, sobre todo collado alto, en todas las cumbres de los montes, debajo de todo árbol frondoso y debajo de toda encina espesa, lugares donde ofrecieron incienso a todos sus ídolos, y extenderé mi mano contra ellos, y donde quiera que habiten, haré la tierra más asolada y devastada que el desierto hacia Diblat, y conocerán que yo soy Jehová. Ahora leeremos el capítulo 7. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: tú, hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor a la tierra de Israel. El fin viene sobre los cuatro extremos de la tierra. Ahora será el fin sobre ti, y enviaré sobre ti mi furor, y te juzgaré según tus caminos, y pondré sobre ti todas tus abominaciones. Y mi ojo no te perdonará, ni tendré misericordia. Antes pondré sobre ti tus caminos, y en medio de ti estarán tus abominaciones, y sabréis que yo soy Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: un mal. He aquí que viene un mal. Viene el fin viene, se ha despertado contra ti. He aquí que viene. La mañana viene para ti, oh morador de la tierra, el tiempo viene, cercano está el día, día de tumulto y no de alegría sobre los montes. Ahora pronto derramaré mi ira sobre ti y cumpliré en ti mi furor, y te juzgaré según tus caminos, y pondré sobre ti tus abominaciones. Y mi ojo no perdonará, ni tendré misericordia. Según tus caminos pondré sobre ti, y en medio de ti estarán tus abominaciones, y sabréis que yo Jehová soy el que castiga. He aquí el día, he aquí que viene, ha salido la mañana, ha florecido la vara, ha reverdecido la soberbia. La violencia se ha levantado en vara de maldad. Ninguno quedará en ellos, ni de su multitud, ni uno de los suyos, ni habrá entre ellos quien se lamente. El tiempo ha venido, se acercó el día. El que compra no se alegre, y el que venda no llore, porque la ira está sobre toda la multitud. Porque el que vende no volverá lo vendido, aunque queden vivos, porque la visión sobre toda la multitud no se revocará, y a causa de su iniquidad ninguno podrá amparar su vida.
Tocarán trompeta y prepararán todas las casas, y no habrá quien vaya a la batalla, porque mi ira está sobre toda la multitud. De fuera espada, de dentro pestilencia y hambre. El que esté en el campo morirá a espada, y el que esté en la ciudad lo consumirá el hambre y la pestilencia. Y los que escapen de ellos huirán y estarán sobre los montes como palomas de los valles, gimiendo todos, cada uno con su iniquidad. Toda mano se debilitará y toda rodilla será débil como el agua. Se ceñirá también de cilicio y les cubrirá terror. En todo rostro habrá vergüenza y todas sus cabezas estarán rapadas. Arrojarán su plata en las calles y su oro será deshecho. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día del furor de Jehová. No saciarán su alma ni llenarán sus entrañas porque ha sido tropiezo para su maldad. Por cuanto convirtieron la gloria de su ornamento en soberbia e hicieron de ello las imágenes de sus abominaciones ídolos, por eso lo convertí en cosa repugnante, en mano de extraños. La entregué para ser saqueada y será presa de los impíos de la tierra y la profanarán. Y apartaré de ellos mi rostro y será violado mi lugar secreto, pues entrarán en él invasores y la profanarán. Haz una cadena, porque la tierra está llena de delitos de sangre y la ciudad está llena de violencia. Traeré, por tanto, los más perversos de las naciones, los cuales poseerán las casas de ellos, y haré cesar la soberbia de los poderosos, y sus santuarios serán profanados. Destrucción viene, y buscarán la paz, y no la habrá. Quebrantamiento vendrá sobre quebrantamiento, y habrá rumor sobre rumor, y buscarán respuesta del profeta, mas la ley se alejará del sacerdote y de los ancianos el consejo. El rey se enlutará y el principal se vestirá de tristeza y las manos del pueblo de la tierra temblarán. Según su camino haré con ellos y con los juicios de ellos los juzgaré y sabrán que yo soy Jehová. Ahora leeremos el capítulo 8. En el sexto año, en el mes sexto, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa, y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí, y allí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor. Y miré, y aquí una figura que parecía de hombre, desde sus lomos para abajo fuego, y desde sus lomos para arriba parecía resplandor, el aspecto de bronce refulgente. Y aquella figura extendió la mano y me tomó por las guedejas de mi cabeza, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca a celos. Y aquí, allí estaba la gloria del Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. Y me dijo: hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el norte, y aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. Me dijo entonces: hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Y me llevó a la entrada del atrio, y miré, y aquí en la pared un agujero. Y me dijo: hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared, y aquí una puerta. Y me dijo: entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré, y aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel, que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Y delante de aquellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Jaazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en la mano, y subía una nube espesa de incienso. Y me dijo: hijo de hombre,
¿Has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? Porque dicen ellos, no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. Me dijo después, vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen estos. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte. Y aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que esta. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y aquí, junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada del altar y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Y me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre? Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí. Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. He aquí que aplican el ramo a sus narices. Pues también yo procederé con furor, no perdonaré mi ojo, no perdonará mi ojo, ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. Ahora quiero invitarte a que meditemos y reflexionemos acerca de estos 4 capítulos que hemos leído. En el capítulo 5 podríamos ver cuando se vive contrario al propósito de Dios. Allí el Señor le dice al profeta Ezequiel que tome un cuchillo agudo y que empiece a hacer una cantidad de situaciones donde ellos van a evidenciar la destrucción que Dios ha determinado para ellos, y esa destrucción es a causa del pecado, como lo vemos en el versículo 1, que dice así: y tú, hijo de hombre, tómate un cuchillo agudo, toma una navaja de barbero y hazla pasar sobre tu cabeza y tu barba, toma después una balanza de pesar y divide los cabellos. Y Dios empieza a darle una serie de instrucciones, pero es para que el pueblo entienda la manera como Dios va a ejecutar los juicios a causa del pecado. En los versículos 5 al 6 vemos que Israel no quiso vivir de acuerdo al propósito que Dios tenía con ellos. Dice así: así ha dicho Jehová el Señor, esta es Jerusalén, la puse en medio de las naciones y de la tierra alrededor de ella, y ella cambió mis decretos y mis ordenanzas en impiedad más que las naciones y más que las tierras que están alrededor. Dios tenía un plan con el pueblo de Israel, y era que ellos pudieran modelar lo que es vivir bajo la voluntad de Dios. Pudieran modelar un pueblo que es cuidado, acogido y protegido por un Dios que los ama, y por un pueblo que le corresponde con su amor y su obediencia. Pero ellos cambiaron las leyes de Dios, ellos se rebelaron contra Dios y ellos no quisieron obedecer a Dios. Esto los llevó a unas condiciones deplorables, como lo muestra el versículo 10, que dice así: por eso los padres comerán a los hijos en medio de ti, y los hijos comerán a los padres. Esto no es más que una muestra de la descomposición familiar que podemos ver hoy en día. Una descomposición familiar donde las familias hoy en día, los hijos no respetan a los padres, y los padres, como dice la Biblia, provocan a ira a sus hijos. La Biblia dice: padre, no provoquéis a ira a sus hijos, y sucede totalmente lo contrario. Una familia descompuesta, una familia que a causa del pecado tiene relaciones rotas, relaciones dañadas, una familia que necesita ser restaurada. En el capítulo 6 vemos cómo la idolatría es algo que Dios aborrece. Dios es único y Él no quiere que compartir su gloria con nadie. No quiere que nosotros le entreguemos el corazón a otra cosa o a otra situación que no sea Él. Por eso
Él en el versículo 3 les habla de esta manera y les dice, y dirás, montes de Israel, oíd palabra de Jehová el Señor, así ha dicho Jehová el Señor, a los montes y a los collados, a los arroyos y a los valles. He aquí que yo haré venir sobre vosotros espada y destruiré vuestros lugares altos. Eran los montes donde el pueblo de Israel se había pervertido y había dado lugar a la idolatría. Dios quiere que usted y yo entendamos que Dios no quiere compartir nuestro corazón con nadie más, sino con Él. Hay quienes dicen buscar a Dios, pero también en sus lugares altos, bien sea en su casa, bien sea en otro lugar, ha decidido levantar un altar para un ídolo, para una imagen que adoran, que no es Dios. La palabra de Dios dice que no debemos adorar imágenes. Sin embargo, a veces la obstinación no nos permite que entendamos hasta que seamos quebrantados, como lo vemos en el versículo 13, que dice así, y sabréis que yo soy Jehová cuando sus muertos estén en medio de sus ídolos, en derredor de sus altares, sobre todo collado alto, en todas las cumbres. No necesitamos que Dios nos lleve a un extremo de tener que corregirnos para que sepamos quién es Dios, para que podamos entender. Permitamos que nuestro corazón se doblegue a lo que nos dice su palabra y nos volvamos a Él de corazón. En el capítulo 7 nos muestra que cada uno de nosotros seremos juzgados. Los malvados y soberbios obtendrán su merecido. A veces vemos cómo la maldad se prolifera y crece de una manera que uno dice, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo habrá justicia? Y el versículo 4 nos dice, y mi ojo no te perdonará, ni tendré misericordia. Antes pondré sobre ti tus caminos, y en medio de ti estarán tus abominaciones, y sabréis que yo soy Jehová. El necio y el malo dice en su corazón, Dios no me ve, Dios no actúa, Dios no existe. Pero déjame decirte que llegará el momento que Dios dice, hasta aquí. Lo que usted decida hoy acerca de Dios será lo que determine su destino. Y eso lo vemos en el versículo 12 al 13, que dice así, el tiempo ha venido, se acercó el día, el que compra no se alegre y el que vende no llore, porque la ira está sobre toda la multitud, porque el que vende no volverá a lo vendido, aunque queden vivos, porque la visión sobre toda la multitud no se revocará y a causa de su iniquidad ninguno podrá amparar su vida. Es tiempo que usted y yo reaccionemos y que hoy digamos que vamos a vivir para el Señor. Que hoy volvamos nuestro corazón al Señor, porque lo que usted decida hoy determinará su futuro en la eternidad. El dinero no será la salvación ni podrá ayudarnos en aquel día. Muchas personas piensan que todo se soluciona con dinero, pero la Biblia dice en el versículo 19, arrojarán su plata en las calles y su oro será desechado, ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día del furor de Jehová. Déjame decirte que somos nosotros los que hoy tenemos que tomar la decisión de abandonar el pecado y volver nuestro corazón a Dios. Busca tu amparo hoy y no pierdas tu vida, como dice el versículo 13, que dice, y a causa de su iniquidad ninguno podrá amparar su vida. La única manera que tenemos de amparar nuestra vida es recibiendo el perdón que se obtiene a través de Jesucristo. Si tú y yo venimos a los brazos de Cristo, allí podremos ser perdonados. En el capítulo 8 podremos ver al Dios omnisciente y omnipresente. Omnisciente significa que todo lo sabe y omnipresente significa que todo lo puede. Que está en todas partes. Y podemos ver en el versículo 5 al 6 que dice así, y me dijo, hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado norte, y alcé mis ojos hacia el norte, y aquí el norte junto a la puerta del altar, aquella imagen del cielo,
en la entrada. Me dijo entonces: hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Era un pueblo que había practicado abominaciones para alejar a Dios de su corazón. Hay personas que han dicho en su corazón: yo no quiero vivir con Dios, yo no quiero que Él se meta en mi vida, yo quiero vivir mi vida, no quiero que me hablen de Dios. Y no se dan cuenta que están buscando su propia ruina. Y este pueblo fue un pueblo que, pensando que Dios no los vería, empezaron a hacer ídolos pintados en las paredes, en la oscuridad, con las puertas cerradas. Versículos 10 al 12, pero voy a leer el 12, que dice así: y me dijo: hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas las imágenes? Es decir, cada uno en su casa. Quizás nadie te está viendo y allí estás adorando imágenes, estás adorando lo que no es Dios, y Dios castigará nuestra maldad, castigará la rebeldía y la soberbia de nuestro corazón. Mujeres que adoraban a Tamuz. Tamuz era un dios babilonio, representaba el cuarto mes del año, y ellos pensaban que era el Dios que les ayudaba a que les fuera bien en sus cultivos. Eso lo vemos en el versículo 14 al 15, que dice: y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está en el norte, y aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Luego me dijo: ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún y verás abominaciones más fuertes que estas. Qué triste es que en lugar de invocar a Dios, invoquemos a cualquier otra imagen, a cualquier otro ídolo, a cualquier otra cosa, pero el Dios que todo lo conoce y que está en todo lugar puede ver eso. Y lo tremendo es aquellos que estando en la casa de Dios no quieren escuchar la voz de Dios, sino que le dan la espalda a Dios para hacer sus propias fechorías. Y eso lo vemos en el versículo 16 al 18, que dice así: y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y aquí, junto a la entrada del templo de Jehová, entre las entradas y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová. Quizás estás yendo a la iglesia, estás escuchando la palabra de Dios, pero le estás dando la espalda a la voz de Dios para hacer lo que a ti te parece. Hoy quiero invitarte a que meditemos sobre nuestros caminos, a que nos volvamos al Señor de todo corazón. Y quiero terminar esta meditación con la siguiente pregunta: ¿qué tal tú? ¿Reconoceremos a Dios? ¿Lo buscaremos? ¿Buscaremos su amparo hoy antes que sea demasiado tarde? ¿O viviremos a espaldas de Él, en la oscuridad, haciendo nuestras fechorías pensando que no nos ve y engañándonos a nosotros mismos? Quiero desearte un feliz día y que Dios te bendiga.